Bueno, pues hoy vamos a platicar sobre esta fortísima caída del Producto Interno Bruto de la economía. Vamos a platicar qué demonios es eso, cómo nos afecta a todos y cómo lo estamos viviendo. ¿Qué piensa hacer el gobierno al respecto sobre esta caída de la economía nacional en el primer trimestre de 2026? Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. En X me encuentran como @Carlos López Jones. Y gracias a la doctora Erika Adán, este space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify. También los domingos estamos publicando mis estrategias de inversión para tratar de enseñarle a las personas cómo obtener 12% anual con un portafolio muy sencillo, muy fácil de llevar a cabo. Entonces, aquí el objetivo es que ustedes aprendan a invertir y puedan salir adelante. Eh, con esto vamos a lograr que todos podamos aprender a invertir fácilmente. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en México en el primer trimestre del año? El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, ya nos dijo que la economía cayó 0.8%. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la suma de bienes y servicios fue un poco menor a la registrada en el cuarto trimestre del año, lo cual es una muy mala noticia porque la población mexicana siguió creciendo en el último trimestre, en el primer trimestre del año. ¿Qué pasó? Pues somos más y ahora el pastel es más pequeño. ¿Qué pasó dependiendo de las diferentes actividades? Bueno, las actividades primarias, que tienen que ver principalmente con agricultura, pesca, forestal, bueno, cayeron fuertemente, 1.4%. Eso es normal cuando tenemos las nevadas y todo esto. Es normal que la economía caiga en el primer trimestre del año en las actividades primarias. En las actividades secundarias, que es la extracción, que tiene que ver con toda la industria nacional, con construcción, esas cayeron 1% y las actividades, los servicios cayeron 0.6%. ¿Qué significa esto? Que todas las actividades, todos los sectores están reportando menos ventas en el primer trimestre de este año que en el cuarto trimestre del año pasado. Es una muy mala noticia, es el peor inicio de año en los últimos 6 años. Desde la pandemia no nos había ido tan mal. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues básicamente una economía se puede dividir en cuatro partes: lo que son las familias, lo que es la industria, lo que es el sector servicios, el gobierno y la parte de exportaciones. ¿Qué está pasando con el consumo? Pues la gente está consumiendo menos, a pesar de que se aumentó en un 12% el salario mínimo en México, pues las cosas están subiendo de precio rápidamente. No nada más es el jitomate, es la cebolla, es el pepino, es la calabacita, es todo. Hay que recordar que el gobierno de México también aumentó el IEPS a los refrescos, por un lado, y por otro lado, le puso impuestos a los productos que vienen de China y eso está afectando fuertemente el consumo. En la parte de las empresas, pues por un lado está la revisión del TEMEC, que trae a muchas preocupadas, pero sobre todo la revisión, pues, los efectos de la reforma al Poder Judicial están generando mucha incertidumbre en México en este momento y las empresas están reduciendo la cantidad de proyectos que están llevando a cabo. Eso es diferente a Estados Unidos y vamos a platicar un poquito qué está pasando en Estados Unidos. En cuanto al gobierno, bueno, pues como ustedes saben, de acuerdo con las cifras oficiales de Hacienda, en los primeros 2 meses del año, la inversión pública se cayó 45% en relación a lo que observamos el año pasado. 45%. La mayor parte tiene que ver con Pemex, sin lugar a dudas, pero del otro lado estamos viendo un cambio en la inversión. El año pasado estábamos invirtiendo, México estaba invirtiendo fuertemente en la península de Yucatán, en el sureste. Ahora se está invirtiendo más en el centro del país, lo que tiene que ver con Hidalgo, lo que tiene que ver con el occidente del país. Ahí hay ahora las nuevas inversiones. Y bueno, pues de acuerdo con los pronósticos que elaboramos en Tendencias Económicas y Financieras, ya les puedo asegurar que el estado que más cayó el año pasado es Campeche, muy probablemente seguido de Tabasco y de Oaxaca, conforme las inversiones se van de esos estados. Construir una refinería, como siempre lo platicamos aquí, pues es armar una fabricota,
para 200, 300 trabajadores, no sirve de más. Una vez que se termina, lo único que queda es contaminación. Les doy un dato que es muy triste, por cierto. Tula es de los municipios con más incidencia de cáncer en el país, lamentablemente. Y eso es producto de que ahí hay una refinería y hay una termoeléctrica de la CFE que quema combustóleo y obtienes azufre, es lo que respiran las personas que viven en Tula, lamentablemente. Entonces, bueno, pues lo que era un paraíso, bueno, pues ahora lamentablemente se convertirá en un lugar altamente contaminado. Hay que señalar también que en este primer trimestre del año en México tuvimos el derrame de petróleo más grande de la historia de México. Un derrame de petróleo donde la presidenta primero dijo que no era cierto, que no era de Pemex, y tuvieron que llegar extranjeros con imágenes satelitales a decirle, no señor, es de ustedes, es de Pemex. Y ya después finalmente, bueno, pues el director de Pemex dijo, sí, sí era nuestro, discúlpenos, en lugar de presentar su renuncia, ¿verdad? Que era lo que cualquier director de una paraestatal del tamaño de Pemex hubiera hecho en cualquier lugar del mundo. Contaminó de una manera brutal y hoy las imágenes satelitales insisten en que en la sonda de Campeche, donde inició este derrame, todavía se sigue derramando crudo en todo momento en México. ¿Y qué está pasando con el señor director de Pemex? Pues nada, pues ahí llegó y santo Dios. Se está gastando cualquier cantidad de dinero, se está perdiendo cualquier cantidad de dinero en Pemex. 45,000 millones de pesos tan solo en los primeros 3 meses del año. Y Pemex sigue maquillando sus cifras. Ya de eso platicaremos la próxima semana. Ahora bien, ¿cómo le fue a Estados Unidos, por ejemplo? Estados Unidos en la prensa se reporta un crecimiento de 2%. Esa es una cifra medio falsa, porque en Estados Unidos hacen una contabilidad diferente. En México, como yo les platicaba, revisamos cuánto bienes y servicios se compraron en México en el primer trimestre del año con respecto al último trimestre del año y decimos, bueno, pues la economía cayó un poquito, fue menor, 0,8 menos en el primer trimestre del año que en el último trimestre del año pasado. ¿Cómo lo hacen en Estados Unidos? Hacen la misma contabilidad y dicen 0,5. Pero en México decimos, a ver, en los últimos 12 meses, ¿cómo nos fue? Ah, bueno, en el anual, pues es 0,2% por encima de lo que registramos el año pasado. Los gringos dicen, no, a ver, espérate, en lugar de reportar 0,5, vamos a elevar a la cuarta potencia o multiplicar por 4, que es una manera muy sencilla de hacerlo con tasas muy pequeñas, y dicen, ah, pues 2%. ¿Qué significa eso? Los gringos lo que publican en la prensa es, si en los próximos 4 trimestres se comporta igual que en este trimestre, pues en el año vamos a crecer 2%. Por eso los gringos reportan un crecimiento anual de 2%. Realmente su crecimiento fue de 0,5%, pero lo elevan a la cuarta potencia y les da ese 2% anual. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos sí está creciendo y México no está creciendo? Bueno, pues allá el consumo va muy bajo, pero va más o menos bien. Pero lo que le está dando muchísima fuerza a Estados Unidos en cuanto a su economía se refiere, tiene que ver con la inteligencia artificial. Y eso es un gran tema. ¿Qué es lo que están haciendo los norteamericanos para que crezca la inteligencia artificial en Estados Unidos? Están haciendo centros de datos, punto, data centers. La economía norteamericana, como ustedes saben, ronda los 35 billones de dólares, más o menos, por ahí anda. Entonces, si más o menos le andas creciendo 700,000 millones de dólares en inversiones, pues es 2%. Entonces, esa es la tirada, ese es el objetivo, que sus grandes empresas logren invertir en inteligencia artificial, que sí logren construir sus data centers y con eso van a crecer 2%. ¿Qué puede hacer México y qué está haciendo México? Aunque no lo crean, México sí tiene algo que hacer en ese proceso de inteligencia artificial. En México, en marzo, se reporta que las exportaciones nacionales pasaron de 50,000 a 70,000 millones de dólares. ¿De dónde vienen esos 20,000 millones de dólares adicionales? Bueno, pues hay unas empresas en Taiwán que le dijeron a Tesla, a Amazon, a Nvidia, yo te voy a construir tus data centers en Estados Unidos, pero como lo voy a hacer es que me voy a traer los componentes de Taiwán en avión a México
y en México los vamos a armar en los racks, estos gabinetes grandotes que requieren ser armados, donde tienes que poner ya los componentes, y una vez armados y probados en México, los voy a pasar por la frontera mexicana terrestre hacia Estados Unidos, hacia Texas, y ya ahí te los voy a armar. ¿Por qué están haciendo esto? Por muchas razones muy interesantes. La primera es que se están trayendo en avión todos esos componentes y entonces llegan en México en 12, 18 horas en un vuelo. ¿Por qué no hacen allá los racks? Porque entonces les tomarían 6 meses traerlos desde Taiwán hasta México utilizando barcos. Entonces, por un lado, se están ahorrando 6 meses de operaciones. Lo que antes les hubiera tomado 6 meses tan solo de enviarlos a México, ahora rápidamente llegan aquí los pequeños componentes que son los más caros. Y aquí en México ya se están haciendo partes de esos racks, partes de los sistemas de enfriamiento, y aquí es donde se arman y los técnicos mexicanos son los que revisan que sí funcionen y empiezan a ver, sí, ya funcionó, no, no funcionó, quita ese, pon este, haz de aquí, haz de allá. ¿Por qué están ensamblando en México? Pues por una razón muy sencilla. El ensamblado en México cuesta $10 la hora y en Estados Unidos cuesta 40 o 50 dólares la hora del mismo ensamblado. ¿Dónde se está llevando a cabo? Se está llevando a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, principalmente. Ahí es donde una empresa que se llama Foxconn, la que nos hace los Apple en China, ya puso sus operaciones en Chihuahua y también puso operaciones en Guadalajara. En Guadalajara pusieron un centro de investigaciones muy interesante. Guadalajara se está convirtiendo en el Silicon Valley de México y desde ahí se están llevando los productos a Ciudad Juárez y en Ciudad Juárez los están ensamblando y de ahí los están pasando al otro lado. Para México es muy bueno, la verdad, porque estamos teniendo inversiones que de otra manera no tendríamos. Evidentemente, pues cada rack cuesta $1,200,000, $1,500,000, porque son estos GPUs que se requieren para la IA cada uno. Se estima que más o menos se requerirán unos 20,000 por mes. Entonces estamos hablando de $20,000,000,000, por eso tenemos estas fortísimas exportaciones nacionales en México. Y por el otro lado, bueno, pues aquí el objetivo es tratar de que cada vez más proveedores mexicanos le surtan a estas empresas taiwanesas, norteamericanas, para que tengamos más valor agregado dentro de los racks. Lo mejor sería también que en México se construyeran data centers, ¿no? ¿Por qué? Pues porque México es un país diferente a Estados Unidos. Evidentemente, si un día Estados Unidos se pelea con alguien, pues no nos van a meter a nosotros una bomba nuclear, ¿no? Cosa que sí harían en Estados Unidos, allá sí sería más fácil hackear instalaciones y demás. Aquí, pues México, ¿no? Entonces, creo que México tiene una gran oportunidad de proveer de más productos, de proveer de más cosas para la IA y de esa manera crecer en los próximos meses o años. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Economía? Nada. Así, nada, ¿eh? O sea, la Secretaría de Economía insiste en el Plan México y el Plan México ya fracasó. ¿Por qué fracasó el Plan México? Pues la idea del Plan México es la misma idea de 1990. Vamos a dividir al país en pedacitos y que los gringos lleguen a México y en consecuencia, pues van a llegar algunos y otros no van a llegar y los que lleguen, pues qué bueno que lleguen. No van a llegar, punto. ¿Por qué no van a llegar? Pues muy simple, porque los norteamericanos están automatizando todos sus procesos. Entonces, esos procesos de 1990, ahora a los norteamericanos ya no les conviene sacarlos de su país. Dicen, mira, para algo que yo requería 500 personas, ahora requiero 50 personas, pues ya esas 50 personas no le pegan a la nómina. Ya si les pago $20 o $30, ya es algo de menos. Ya la mano de obra mexicana de $5 ya no me interesa para esos procesos, porque ya no son tan intensivos en mano de obra como eran hace 30 años. Entonces, México está jugando con reglas muy del pasado. ¿Qué es lo que cuál es la otra apuesta de México? La otra apuesta de México tiene que ver con energía eléctrica. ¿Por qué? Pues porque se va a requerir cualquier cantidad de energía eléctrica. Se requiere energía eléctrica sobre todo para los data centers, y se requiere energía eléctrica para los autos eléctricos, y se requiere energía eléctrica para todos los motores eléctricos, y se requiere energía eléctrica para todos los sistemas de enfriamiento de esos data centers. Entonces, el país tiene que invertir fortísimo en energía eléctrica. ¿Cuál era la propuesta de Peña Nieto y cuál es la propuesta de la señora Sheinbaum? La propuesta de Peña Nieto era, el que le quiera entrar al mercado, que lo haga. ¿A qué precio? Al más barato posible. El señor López Obrador, ¿qué dijo? No le entra a nadie. Nada más le entra a CFE. Resultado, no le entró a nadie
Pues porque CFE no tuvo lana. Digo, avanzó un poquito, pero vamos, muy por debajo de las necesidades reales de este país. ¿Cuál es la propuesta de la señora Sheinbaum? Híjole, ¿qué crees? Pues sí, tenían razón, CFE no puede solito. Vamos a apoyarla de alguna manera. ¿Bien? ¿No? O sea, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a abrir el sector, pero ojo, yo gobierno tengo que ser aquí el mandamás, me tengo que quedar con el 54% de todo este proceso y yo lo quiero para mí. Entonces, que los privados le metan su lana, le inviertan y ya después yo me quedo con una parte muy importante de la energía. Problema, los privados dicen, sí, yo te echo una mano, con todo el gusto del mundo, ¿no? Y si quieres energía, pues entonces va a ser un costo, porque pues tú no le estás metiendo dinero. La verdad es que CFE no le está metiendo dinero, entonces, bueno, pues en lugar de venderte la energía a 30 centavos, pues te la vendo a 40 centavos. Esos 10 centavos, que es el 30%, pues es tu parte, ¿no? Como yo le estoy subsidiando, pues ni modo, alguien tiene que pagar la energía más cara, pues tendría que ser el consumidor mexicano. ¿Cuál es la otra cosa que dice el secretario de Hacienda que va a dar muy buenos resultados a partir de abril? Pues evidentemente el Mundial de Fútbol, ¿no? Se espera que en México lleguen para el Mundial de Fútbol alrededor de 5 millones de turistas. O se esperaba, pero pues lamentablemente, porque pues, todos estamos en el mismo barco y qué más quisiera uno que a México le fuera bien, pues la verdad es que tanto en México como en Estados Unidos como en Canadá las reservaciones hoteleras no están jalando a la velocidad que se quisiera. La verdad es que hay ciertos problemas con la turbocina de los aviones que está encareciendo los boletos y hay mucha gente que no quiere venir a México por temas de seguridad. Hay que recordar que la noticia del Mencho, cuando fue atrapado, pues fue una noticia a nivel mundial que estaba afectando lamentablemente a México. Hubo amigos míos del extranjero que me dijeron, oye Carlos, ¿tú cómo estás? ¿Estás en tu casa? Yo estoy muy bien, yo estoy en México, aquí no pasó nada, pero pues me dicen que México está sitiado por los narcos y demás. Bueno, pues así de este tamaño fue la noticia a nivel mundial. En Estados Unidos, bueno, pues como todos ustedes saben, el señor Trump no quiere que lleguen muchas personas extranjeras y eso ha creado pues una gran enemistad hacia Estados Unidos. Y Canadá, bueno, pues allá no hay muchos partidos que valgan la pena, no se ven muy atractivos, entonces pues no se están logrando todas las reservaciones, tanto de aviones como de hoteles, que ya deberíamos de estar viendo en este momento. Y bueno, pues ustedes lo han visto, por lo menos en Ciudad de México, el ánimo por el Mundial de Fútbol no está como nosotros quisiéramos, ¿no? Yo recuerdo todavía el Mundial del siglo pasado, el 86, a mí me tocó vivirlo cuando yo era chavo, y pues la verdad es que todo el mundo estaba feliz, todo el mundo quería comprar cosas, todo el mundo estaba comprando cualquier cantidad de productos y todo el mundo estaba pensando en quién se iba a ir, quién iba a ir. Los boletos yo me acuerdo que no eran tan caros. Yo no tuve oportunidad de ir a ninguno de esos partidos, pero los boletos no eran tan caros como son en este momento. Y la verdad es que todos los productos volaban y todo el mundo quería tener cosas, ¿no? Hoy veo que no hay tantos ánimos, no veo grandes promociones. Lamentablemente yo a veces salgo de la oficina y voy a plazas comerciales y estoy viendo que pues hay dos, tres, cuatro locales solos. Vemos que hay locales que se están cerrando por temas de inseguridad en estados como Veracruz, como Tabasco. Evidentemente Sinaloa sigue con muchos problemas. El fin de semana se reportaron 12 asesinatos, increíble. Allí está en este momento todo el gabinete de seguridad de México y se reportan 12 asesinatos. Me parece que eso está total y completamente descontrolado y me preocupan mucho las repercusiones que pueda haber por temas narcopolíticos. Ayer se da a conocer esta intención de seguridad de la Casa Blanca y dicen que van con todo en contra de los cárteles. Los vuelven a nombrar como agencias terroristas internacionales y bueno, pues pueden llevar a cabo cualquier cantidad de operaciones, sobre todo en lo que me corresponde a mí, que es el tema económico y financiero, pues evidentemente me preocupa que alguno de los cárteles señale que alguno de los bancos mexicanos pues estuvo coludido con sus operaciones y en ese momento el FICEN, igual que lo hizo el año pasado con dos bancos y una casa de bolsa, diga, pues ya no vamos a seguir operando con tal o cual banco mexicano y eso, bueno, pues provocará que todas las personas que tienen ahí sus ahorros pues lo saquen, ¿no? Recordarle a todas las personas dos cosas. La primera, el IPAP tiene un seguro de 3.2 millones de pesos para sus cuentas de ahorro. Si ustedes tienen más de 3 millones de pesos en un banco y quiebra, pues
Y el seguro es de 3 millones de pesos. Eso por un lado. Y por otro lado, si quiebra alguno de los 7 bancos grandes del país, ya saben ustedes cuáles son, BBVA, Banorte, Inbursa, Banamex, Scotiabank, Santander y HSBC, cualquiera de ellos tiene más de 120 mil millones de pesos, que es lo que tiene el IPAB. ¿Qué pasaría en ese momento si quiebra uno de esos bancos? Bueno, pues para responderle a la gente, el gobierno tendría que llevar a cabo otro FOBAPROA. Esto es pedir dinero prestado, incrementar la deuda nacional y con ese dinero pagarle a las personas que tienen su dinero ahí. Punto. No habría de otra opción. O decirle a la gente, pues ni modo, tú tenías tu lana en ese banco ya quebró y te acabas de quedar sin dinero. O se te van a dar, en lugar de tenías 10,000 pesos, pues te vamos a dar 100 pesos o 200 pesos, o ahí velo sacando poco a poco, sería la peor decisión, ¿no? Porque entonces todo el mundo no nada más sacaría su dinero de ese banco, sino que lo sacaría de todos los bancos, ¿no? Entonces, sí hay todo un tema. El otro gran tema tiene que ver con gas, tiene que ver con gasolina, aunque la 4T insiste en que México ya produce toda la gasolina que necesita, eso es falso. México más o menos consume todos los días 1 millón de barriles diarios. Cada barril tiene 158 litros, entonces hablamos de 158 millones de litros diarios que se consumen en México, pero más o menos solamente se producen 600,000 barriles. Entonces necesitamos importar e importamos 400,000 barriles diarios de gasolinas. Si Estados Unidos dice, pues por temas de seguridad nacional, prohíbo a mis empresas, porque Estados Unidos no tiene ninguna empresa petrolera, pero sí hay empresas que operan en Estados Unidos y que le venden combustibles a México, y que alguno de ellos dijera, oye, si Estados Unidos dice, pues ya, se le acaban las ventas a México por temas de seguridad nacional, a México le quedan 5 días, no más. Mientras que China tiene reservas estratégicas por 3 años, Europa tiene de 2 meses, Estados Unidos tiene de 6 meses, México solamente tiene reservas para 5 días de gasolinas, no hay más. En el caso del gas natural, la cosa es igualmente preocupante, porque el 77% del gas natural que consumimos en México viene de Estados Unidos. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos le prohíbe a sus empresas hacer negocios con Pemex, porque hay un tema de narcotráfico, porque hay un tema de lo que ustedes quieran, o con la CFE, que es el que importa el gas natural, al día siguiente, la mitad del país se queda a oscuras. Punto. No hay con qué producir energía eléctrica en este país. Entonces, la situación se puede complicar rapidísimo. Y todo es culpa del pacto del gobierno con el narcotráfico. De eso no hay duda. Bueno, soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. En X me encuentran como Carlos López Jones, igual ahora en TikTok. Acabamos de abrir esta cuenta en TikTok. Gracias a la doctora Erika Dan, este space se va a convertir en un podcast que publicaremos en Apple Podcast y en Spotify. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy. Todos los martes a las 8 de la noche aquí nos vemos. Mañana, miércoles 6 de mayo, estaré en el financiero en la noche, a partir de las 9 de la noche. Ahí estaré en el cierre en el financiero con Leonardo Kurchenko. Gracias a todos.